Hola, hermana, buenas noches. Hola, hermana, ¿cómo estás? Hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Bien, Bien, gracias, pastor. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Me da mucho gusto verlos. A nosotros también, pastor. Gracias, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la clase del día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tenemos la bendición de iniciar la clase de este día. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Bendícenos para que podamos ser de bendición y Señor, capacítanos a través de tu Espíritu Santo para continuar con el estudio del libro de Génesis. Que el contenido que estudiaremos hoy sea, Señor, claro y que edifique nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis y voy a pedirles por favor que nos ubiquemos en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Estamos hablando acerca, y ya llegamos al momento en el que Abraham tiene la bendición de ser padre, Sara tiene 90 años, él tiene ya 100 años de edad y finalmente aquella promesa que el Señor le había dado cuando él tenía 75, es decir, hacía 25 años había llegado el momento de cumplir. Aquel hijo tan anhelado, tan esperado, finalmente llegó. Abraham se gozó, Sara se gozó y tuvo la bendición entonces de poder amamantar a su pequeño. Yo no puedo imaginarme el gozo de una mujer de 90 años de edad cuando todo parecía en su contra, cuando todo parecía imposible, cuando parecía que ya aquella promesa iba a quedar como algo pues en el aire. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Abraham no dudó, ciertamente tuvo altibajos, pero finalmente pudo ver cumplida la promesa del Señor. Su esposa finalmente estaba cargando en sus brazos a un hijo de su descendencia, y no porque Ismael no lo fuera, sino porque el hijo de la promesa y del matrimonio real que era con Sarai era quien iba a través de quien el Señor iba a cumplir todas sus promesas y cuya descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. El tiempo pasó, los padres se gozaron y dice el capítulo 21, versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Esta situación de destetar, es decir, de separar ya a la mamá de su regazo para empezar a entrar en el cuidado del padre, era una época de gran celebración. Dicen los historiadores bíblicos que y la gente que se ha dedicado a estudiar las costumbres bíblicas, que era algo que sucedía entre los 3 y 4 años de edad. Aunque no se sabe a ciencia cierta, hay quien habla incluso de 7, 8 años de edad, pero lo más común era que ocurría entre 3 y los 4 años de edad. Es decir, era un momento que marcaba una parte muy importante en la infancia de todo pequeñito dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué estamos más inclinados a creer que era entre los 3 y los 4 años de edad? Bueno, porque en las costumbres hebreas las niñas solían crecer bajo el cuidado de la mamá, pero los varones después del destete, los 3, los 4 años de edad, entre los 4 y los 8 años de edad solían ya entrar bajo el cuidado, la protección, la tutela del padre. Él entraba, él tenía asumía, perdón, es la palabra que estaba buscando, asumía una responsabilidad, una participación más activa en la educación de su hijo. De hecho, siglos después, ya cuando el pueblo se había multiplicado, ya cuando existía como nación, se tenía la costumbre de que entre los 4 y los 12 años de edad, el hijo varón estaba bajo el cuidado y la educación del padre. Él se encargaba de enseñarle el Shema, es decir, todas aquellas primeras bases elementales del conocimiento de la ley de Jehová, de instruirlo, de educarlo en el temor a Dios, y ya que cumplía 12 años de edad, entonces ya se llevaba con los maestros de la ley
para que ellos siguieran instruyéndolo. De allí que cuando Jesús está con sus padres y precisamente cuando tiene 12 años de edad, él aparentemente se pierde durante varios días, no es encontrado por sus padres y está precisamente con los maestros de la ley, solo que él, en lugar de estar aprendiendo, en lugar de estar siendo enseñado, él les está enseñando. Cuando la Biblia dice que Pedro, por ejemplo, era un hombre del vulgo y sin letras, no significa que él, no, que él era un ignorante o que no sabía nada, simplemente que él no había estado con los maestros de la ley, no había aprendido con ellos, pero eso no significa que él era un ignorante, al contrario, él realmente conocía la palabra y era un hombre culto. Porque cuando leemos su epístola, el griego en el que él escribe es un griego que no es o que muestra que él tenía cierto conocimiento del idioma, sabía expresarse a través de la escritura, pero no quiero desviarme demasiado. Isaac es destetado a través de una gran celebración, una fiesta se solía hacer porque era un momento de gozo, un momento de alegría que se compartía con toda la familia. Sin embargo, hermanos, para este momento ya su medio hermano había crecido. Se estima que él tendría, que Ismael tendría, y era ya un adolescente, aproximadamente quizás, no sé, 16 17 años de edad tendría aproximadamente, no sabemos con precisión, pero ya era un adolescente, un jovencito, y vamos a ver que este muchacho tiene una actitud equivocada para con su hermano pequeño, y vamos a ubicarnos en los versículos 8 al 13 de Génesis capítulo 21. Dice la palabra de Dios, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. No sabemos con precisión en qué sentido eran las burlas, porque la Biblia no lo dice. Lo que da a entender es que Ismael empieza a mirar no con buenos ojos al pequeñito, y lo cual evidentemente a los ojos de cualquier madre no era algo aceptado, no era algo bien visto, de tal manera que entonces Sara se da cuenta y dice, por tanto, dijo Abraham, ella en su molestia, en la manera en la que ve que su hijo está siendo tratado, va con su esposo y le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Aunque más tarde sí quiero dedicar unos minutos a Sara, porque creo yo que vale la pena. Si bien es cierto, la historia se sienta en Abraham, se centra en Abraham, no podemos pasar por alto quién es Sara. Más tarde voy a hablar un poquito de ella, no me voy a extender demasiado, pero en esta ocasión vale la pena mencionar que la petición que ella le hace a su esposo es respaldada por Dios. Y es respaldada por Dios porque al parecer la actitud que Ismael está teniendo no es una burla común, no es un menosprecio. Yo no sé si para este momento, hermanos, Ismael ya se había enterado por labio de su propia madre, porque se había hecho algún comentario, porque los siervos dijeron que Dios le había prometido un hijo a Abraham y que era el hijo de la promesa, pero que no era a través de una sierva, sino de la propia esposa. No lo sabemos, pero existe la probabilidad entonces de que Ismael, pues precisamente por eso empezó a ver con menosprecio al pequeño, porque sabía que el papel de hijo mayor no iba a funcionar en este caso para él, él no iba a ser el favorecido con la bendición principal de su padre. Y entonces quizás por eso, dentro de esta molestia, permítame llamarle natural, no justificable, pero natural, de Sara para con su esposo, pues es también una oportunidad para evitar mayores problemas futuros. El punto es que Dios interviene
Dios interviene porque Abraham, por lo que dice el pasaje, no le pareció bien. Probablemente él, si Dios no hubiera intervenido, ahora no puedo asegurarlo, aclaro, no puedo asegurarlo porque no es algo que diga la Biblia. En mi opinión, existe la probabilidad de que Abraham no hubiera escuchado la voz de su esposa porque naturalmente a él le dolía pues sacar de casa a su hijo, echarlo fuera, en este caso con Agar. Por eso es que Dios ve la necesidad de interceder, lo hace, le dice, no te preocupes, no hay ningún problema, no te preocupes por él, yo lo voy a cuidar. Y esta es la parte que me gusta. Dios se encargó de cuidar a Sara porque porque ella mostró obediencia para con su esposo. Ahora que este hijo que yo mencioné en la clase pasada no tenía ninguna culpa de la situación o del, que se había dado entre los padres y que además por ser descendiente de Abraham, Dios lo iba a cuidar. Dice, no te preocupes, si tú echas a la concubina y por consecuencia a su hijo, no te preocupes en el sentido de qué va a pasar por ellos. Yo me voy a hacer cargo y no solamente te garantizo que lo voy a cuidar, sino que lo voy a bendecir. Y es extraordinario lo que dice, haré de él una nación porque es tu descendiente. Qué impresionante, porque este hijo también va a recibir, si no es, si no, si bien es cierto, él no fue el hijo de la promesa, también recibió una bendición extraordinaria de parte de Dios, que él en su momento por alguna razón que desconocemos, no sé si por enojo, no sé si por resentimiento, no sé si por consejo de su madre, no lo sé, haya tomado una actitud de rebeldía en contra de su hermano, al punto de que sus descendientes hasta el día de hoy miles de años después se volvieron enemigos de su medio hermano, eso es otro asunto, pero Dios no lo bendeció, no lo bendijo para eso, no le levantó un enemigo al descendiente de Isaac, él decidió hacerlo así, lo que él le dio es bendición. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque Dios nos bendice y sin embargo somos nosotros los que decidimos cómo usar esa bendición. A veces Dios bendice nuestro trabajo y en lugar de regocijarnos con el Señor en entregarnos más a Él, lo usamos como una excusa para ya no, para dejar un ministerio, para dejar de servir al Señor. A lo mejor Él nos bendice con inteligencia y en lugar de usarla para enseñar la palabra o predicar, mejor nos dedicamos al estudio y terminamos apartados de Dios. A lo mejor nos bendice, qué sé yo, de otra manera y lejos de usar esas bendiciones para honrarle, las usamos para apartarnos. Eso es, creo yo, lo que está pasando en este caso con Ismael. Y entonces Abraham, de alguna manera ya más acostumbrado a obedecer a Dios, reacciona de manera positiva como era de esperarse en un hombre como Abraham, que ya para este año ya su temperamento, ya su carácter estaba más forjado, estaba más maduro, no un hombre perfecto, porque recuerden que nadie es perfecto, recuerden que la Biblia no se, no trata de hombres perfectos, y ni siquiera trata de ocultar sus imperfecciones, pero sí ya más maduro, entonces él responde de la manera apropiada. Sandra, ¿puedes leer? Estamos en Génesis 21. ¿Puedes, por favor, leer los versículos 14 al 21? Y vamos a ver precisamente que una vez que Abraham le pide a Agar que se vaya, se suscita una situación de peligro y vamos a ver cómo Dios reacciona. Adelante, Sandra. ¿Me escuchó, pastor? Génesis 21, 14 al 21, por favor. ¿Sí me escuchó? Génesis 21. Pero sí me escucho yo. Ah, sí, sí, te escucho. Gracias. La palabra de Dios dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera.
Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de aguas, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Qué interesante, gracias, hermana, qué interesante. Aparentemente Agar no sale con un rumbo determinado, se le acaba el agua, se preocupa, imaginémonos nosotros, pongámonos en el mismo, en la misma situación, caminar en el desierto no es fácil, ella no tiene esperanzas, piensa que finalmente, tanto ella como su hijo, pues lo único que van a encontrar es la muerte, no la vemos tratar de buscar algo. Quizás estaba fatigada, quizás estaba confundida, quizás el temor, no lo sabemos. Ella dice, no tengo corazón para verte morir. Aparentemente se sientan uno frente a la otra a una distancia. Probablemente ella le dice a su hijo que se aparte cierta distancia y prácticamente en su mente, en su pensamiento, viene una sola idea, vamos a dejarnos morir. Pero algo que me llama a mí la atención, hermanos, es algo que ocurre en el versículo 16. ¿Qué es, hermanos? Por lo que dice la parte final del 16 y el 17, ¿qué fue lo que hizo este muchacho Ismael? Es pregunta. Que él, me imagino, bueno, es que dice que alzó su voz y lloró. Entonces yo creo que clamó a Dios. Exactamente. Al parecer este muchacho, si bien es cierto, había tomado una actitud equivocada hacia Isaac, razón por la cual Sara le pide a su esposo Abraham que los eche de casa, estando en una situación de peligro, él hace algo. Es decir, a ver, vamos a regresarnos un poco. ¿Por qué el ángel de Jehová decide compartir con Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo recuerda? ¿Con base en qué? Él se está despidiendo, está en Mamre. El ángel de Jehová está con los otros dos ángeles, está a punto de irse, pero él se está apartando con un propósito y decide compartir con Abraham algo, pero ¿con base en qué? Pues bueno, yo pienso que con base a lo que él le pidió, ¿no? Que si hubiese, aunque sea un justo, él perdonaría, si él podría perdonar al pueblo, si Sí, hubiese un justo. sí, Entonces yo esa es la siento intervención ya de Abraham, pero con ujú. base en que el ángel de Jehová le anuncia lo que iba a hacer precisamente contra Sodoma y Gomorra. Mm. Con Sería base, Sandra, con base a la relación que tenían, ¿no? Con con Dios. base en la relación que tenían, sí, pero ¿qué más? Hay algo más que yo repetí en varias ocasiones. Oh, si lo repito. Con base en el hecho de que Dios conoce el futuro. Y Dios sabía que aun cuando Abraham no tenía hijos, dice, yo sé que guiará a sus hijos y a su casa después de sí en mis caminos. Con base en la fidelidad futura de Abraham en el presente, Dios decide revelarle sus planes. Ahora, ¿por qué es importante recordar eso? Porque ahora vemos a este hijo llamado Ismael, que si bien es cierto, no es el hijo de la promesa, razón por la cual también está saliendo de casa, este muchacho está haciendo algo, está clamando a Dios. ¿Por qué clamó él a Dios?
Porque es altamente probable que entonces, es más, es seguro que Abraham le enseñó a su hijo el temor de Dios, a Ismael. Es seguro que le enseñó quién era Jehová. Y entonces me atrevería a decir que probablemente Abraham le haya platicado a su hijo toda la historia de cómo salió de Ur de los Caldeos, cómo el Señor lo trajo a la tierra, cómo Dios le prometió un hijo, cómo él había tomado la decisión pensando que en hacerle caso a su esposa o que tal vez esa sería la manera a través de la cual él tendría un hijo, pero que después le dijo que él no era el hijo de la promesa, que tenía que esperar uno precisamente de su esposa Sara. No lo sé, pero sí lo guió en el conocimiento de Dios porque eso ya lo sabía Dios con anticipación y por eso ahora vemos al muchacho clamar a Dios y por eso es que Dios le responde también. Sí, Dios se compromete con Abraham, no te preocupes, déjalo que se vaya. O más bien, haz caso a la sugerencia de tu esposa, yo me voy a hacer cargo de él. Él ya lo había hecho. Y yo me atrevería a decirles, aun cuando él no hubiera clamado, Dios los habría cuidado, pero es más hermoso ver que él clamó. Es decir, si este muchacho se hubiera seguido por ese camino de adoración a Dios, probablemente otra situación se habría dado entre sus descendientes. No la siguió. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente porque se fue a una tierra donde no, este, la casó, su madre lo casó con una mujer egipcia, probablemente adoptaron las costumbres de aquella nación, se terminaron desviando, no lo sé, pero otra cosa que sí podemos decir, uno, en primer lugar, clamó a Dios, Dios lo escuchó. Dos, fue Dios en persona. Qué impresionante. Dios pudo haberle mandado cualquier ángel, pudo abrir una fuente de agua y dársela, y ya, y así lo habría ayudado, pero no, Él desciende en persona a través del ángel de Jehová, para que veamos lo importante que era para Dios Abraham y su descendencia. Desciende en persona a través del ángel de Jehová, habla con ella, la consuela, la conforta, la anima, eso es maravilloso, le dice que allí no va a morir. Le dice que Dios va a bendecir a su hijo y que él va a ser una gran nación. Y entonces dice que abre sus ojos y ve una fuente de agua. Muy probablemente, esta es opinión mía, muy probablemente Dios le hace salir agua también a ella de algún lugar para que no muera de sed. O bien en su preocupación no la había visto, lo cierto es que Dios abre sus ojos y entonces bebe agua, salva su vida, se va y me gusta lo que dice el versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Es decir, Dios lo vemos fiel cumpliendo su palabra. Él le dice a Abraham, yo voy a cuidar a tu hijo. No nada más le salva la vida en ese momento, sino que él está cuidando su crecimiento, su desarrollo, lo cual, insisto, tiene mayor peso para preguntarnos entonces en qué momento este muchacho, este hijo de Abraham, terminó desviándose. Dios cumplió. Algo pasó en la vida de este muchacho que le hizo apartarse de los caminos de los cuales su padre con toda seguridad le había hablado. ¿Es claro lo que estoy comentando, hermanos? ¿Dudas, comentarios, opiniones? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, estamos en Génesis capítulo 21. Vamos ahora a los versículos 22 al 34. Abraham se queda con su familia. Él está, mm, pues disfrutando ahora de su vida, de lo que Dios le ha dado. Y ocurre algo interesante. Vale la pena que rápidamente consideremos lo que dicen los versículos 22, hermanos, al 34. Dice así la palabra de Dios.
Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Hacen un pacto que voy a comentar un poquito más adelante. Hermanos, ¿qué observan ustedes aquí en estos versículos que acabo de leer? ¿Qué detalles podrían resaltar? Uno, ¿quién dice yo? En primer lugar, que la gente Ah, alrededor de Abraham está observando que él está prosperando. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, Bien. Pero ¿a quién la gente extraña le atribuye la prosperidad de Abraham? Dios está contigo. ¿Rocío? Es que era lo ¿América? que iba a comentar, pastor, que era lo que ellos estaban viendo, lo que Dios hizo con él y lo reconocieron y por eso siento que ellos se acercaron a él para pedirles que no se olvidaran de, pues de ellos. Sí. Por Mía, eso, habías prendido tu micrófono. sí, estaba pensando que le atribuían a que Abraham estaba siendo prosperado, pero porque Dios estaba con Abraham. Entonces, Ajá. eso es lo que puedo leer en el 22. Eso está excelente. ¿Y qué crees tú que está logrando Dios entonces a través de eso con Abraham? Pues ser para que las personas conozcan que Dios es real a través de Abraham. Exactamente. América, ¿tú habías prendido también tu micrófono? Sí, pero no me queda tampoco como muy claro, pastor. No me Ok, abstengo por ahorita. no te preocupes. A ver, hermanos, yo decía en la parte, no introductoria, pero en la parte primera del libro de Génesis, y particularmente cuando Dios llamó a Abraham, que Dios nunca tuvo en mente únicamente bendecir a Abraham porque sí, sino que el propósito de Dios siempre fueron las naciones. ¿Recuerdan? Y yo les Sí. comentaba que Dios iba a bendecir a Abraham porque él quería que a través de él la gente lo conociera. Por eso es que Abraham, su descendencia se va a convertir en un momento más adelante en el tiempo en aquella nación que va a proclamar el nombre de Jehová. Dios está empezando a cumplir desde ya la promesa a Abraham, lo está bendiciendo. Y él le dijo, yo te voy a bendecir y tú vas a hacer de bendición para otros. Abimelech está viendo que él está prosperando y le dice, oye, tu Dios te está prosperando. Eso es algo maravilloso. Tu Dios está prosperando. Él está conociendo al Dios de Abraham a través de Abraham. Dice, tu Dios te está cuidando, tu Dios te está prosperando. Júrame aquí por Dios. Ahora, qué interesante. Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí. A ver, ¿qué está reconociendo Abimelech al decirle, júrame aquí por Dios que no me vas a hacer daño? Él está Jenny, reconociendo que Dios está con Abraham sí. ¿Qué más? Como si fuera Dios y su que si aval. Abraham A ver, primero, Jenny. y que si Abraham está con ellos, prácticamente tienen algo seguro, por así decirlo. La prosperidad está segura en su descendencia, si Abraham ¿Me parece bien, permanece Sandra? cerca de ellos. Es así como si hubiera tomado a Dios como su aval, sabiendo que Abraham era fiel a Dios y que Dios le prosperaba a Abraham. Dice, pues entonces júrame por ese Dios que te está prosperando lo que te estoy pidiendo. Ajá. Aunque está implícito en lo que ustedes están diciendo, yo creo que es ah, poder, ¿no, pastor? ¿cómo? Reconociendo el poder que Dios tiene. Sí, está reconociendo el poder de ese Dios. Y entonces al reconocer el poder de ese Dios, ¿qué está reconociendo? A Dios como Dios. La realidad de ese Dios, la realidad de su existencia. ¿Sí?
Vemos ahora a un hombre como Abimelech, a Ficol, el príncipe de su ejército, hombres paganos con toda seguridad, reconociendo la realidad del Dios de Abraham. Oye, el Dios de este hombre es un Dios real. No lo vemos, no tiene un rostro, no hay una figura, pero es un Dios real. Lo está bendiciendo. Y tan real es ese Dios que le dice, oye, por ese Dios quiero que tú me jures. O sea, cuando le está diciendo, por ese Dios quiero que tú me jures, en la mente de Abimelech, ese Dios es real. Y sí, entonces, hermana Rocío, es un Dios poderoso. Dios está bendiciendo entonces a Abraham y está permitiendo que sea de bendición para Abimelech, porque lo más natural que se hubiera esperado es precisamente lo que Abimelech está tratando de evitar, que perdón, que Abraham al crecer se vuelva en contra suya y lo conquiste. Por eso le dice, oye, yo ya fui bueno contigo, ahora quiero que tú seas bueno conmigo. Quiero que tú me digas que no me vas a hacer daño ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Es decir, quiero que tú seas mis... En este momento, la aceptación de Abraham es un pacto. Ya no es nada más, sí, órale, somos, como decimos en México, órale, somos cuates, ¿no? No, 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 es un pacto. Es un pacto de ahora, tú te comprometiste a no hacerme daño y si en un futuro algo sucedía con Abimelech, Abraham tenía que ir a defenderlo también, porque confiaba en la protección de su Dios a través de Abraham. Y por eso dice, respondió Abraham, yo juraré, me comprometo. Y prueba de que hicieron un pacto, hermanos. Vamos al versículo 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Ahí está. Viene el pacto, pero Abraham dice, a ver, espérame, sí, yo voy a hacer un pacto, pero quiero que solucionemos primero un problema. Dice, ¿cuál problema? Vamos al versículo 32. Así hicieron pacto. ah, en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tirar a los filisteos, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Él acepta, si ustedes leen toda la historia, se van a dar cuenta que había un problema con algunos pozos de agua que los siervos de Abimelech habían tomado, que le habían quitado. Ahí está allí en el versículo 25, no lo estoy leyendo todo, lo estoy saltando. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Quiero que me devuelvas ese pozo en Berseba para que pues vuelva a mi propiedad. Y sí, de acuerdo, dice, regrésenselo y se lo devuelven. Y es que déjenme decirles, hermanos, que en la época patriarcal, una nación nómada, lo único que podía considerar de su propiedad era el lugar donde enterraba a sus muertos y los pozos de agua. Ahora, en una zona desértica, poseer pozos de agua, pues era poseer una fuente de vida. Abraham sabiamente negocia ese pacto, pero ¿sabes qué? Devuélvanme el pozo que me pertenece. Y Abimelech dice, claro que sí, no hay ningún problema. Hace lo conducente de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos, que de momento no es que no sea importante, sino que voy a pasarlo por alto. Abraham planta un árbol, acabamos de leer allí hace un momento, un árbol tamarisco. Un árbol tamarisco es un árbol que no necesita demasiado tiempo para crecer y hay algo interesante, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. En hebreo la idea es que a partir de ese momento, una vez que creció ese árbol, Dios usó ese lugar como un lugar de adoración a Dios. No lo hagan ahorita, pero a través del tiempo se van a dar cuenta, hermanos, que Berseba se convirtió en un lugar muy importante de adoración para los descendientes de Abraham. En muchas ocasiones vamos a ver a otros personajes de la Biblia, no es el propósito hacerlo ahorita, ir a Berseba, porque ese era un lugar de adoración que en este momento Abraham había designado. Pero hay algo muy interesante también. Dice, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, el Olam. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se revela a los suyos a través de diferentes nombres. A través del nombre Elohim, que habla
deidad absoluta, de su fidelidad, de su poder, de su pluralidad en la unidad, pero también se da a conocer con el nombre de Jehová, es decir, la eternidad, la existencia en sí mismo. Se da a conocer con el nombre Adonai, que es el amo, el Señor, pero también a través de diferentes nombres compuestos. Por ejemplo, Dios Todopoderoso, ya les expliqué lo que significa Dios Todopoderoso. Ahora se va a revelar, o este Abraham más bien lo va a adorar como el Dios eterno. ¿Por qué? Porque así como Abimelech está reconociendo la realidad de la deidad del Dios de Abraham y su poder, Abraham está reconociendo la eternidad de ese Dios. Es decir, mi Dios es un Dios que no vino a existir ahorita, que no va a dejar de ser Dios mañana, sino es un Dios que existe por siempre. Por eso Él le va a levantar un altar. Dice, y moró Abraham en Pira de los filisteos muchos días. Ahora, este pacto no fue un pacto eterno. ¿Por qué? Porque cuando la nación crece, los filisteos se van a convertir en enemigos de sus descendientes. Así que ese pacto era entre Abimelech y Abraham en la época en la que ellos vivían, lo cual no garantizaba que sus descendientes lo iban a respetar, aunque lo ideal hubiera sido que sí, no fue. ¿Sí, hermanos? Bien. América, ¿quedó clara la situación que hablamos en los versículos 22, 23 y 24? Sí, pastor, sí. Excelente. Los demás, ¿está claro lo que estamos viendo? Porque es relevante el hecho de que Abimelech reconozca de dónde proviene la bendición de Abraham y el pacto que está haciendo, que él es un Dios eterno, etcétera, etcétera. Sí, pastor. Entiendo que sí, excelente. Vamos a avanzar entonces y vamos a ir al capítulo 22, capítulo 22. Y prácticamente aquí nos vamos a quedar probablemente el resto de la clase. El capítulo 22 de Génesis, al menos es un capítulo, maravilloso. Es un capítulo maravilloso. Es un capítulo extraordinario, de verdad. Es un capítulo que tiene mucha enseñanza, no solamente en cuanto a la adoración, en cuanto a la entrega, en cuanto al servicio, en cuanto a la fidelidad, sino también en cuanto a la paternidad. Y precisamente es en lo que me voy a enfocar el día de hoy para aquellos varones que son predicadores. Aquí hay para predicar muchas cosas muy bonitas. Y aquellas hermanas que son maestras de escuela dominical, pues también hay mucha enseñanza y en realidad para todos, ¿verdad? Así que vamos a ubicarnos, por favor, en Génesis capítulo 22. Prácticamente vamos a considerar todo el capítulo. Bien. Dios le ha prometido a Abraham un hijo, un descendiente. Está empezando a cumplir la promesa de bendecirlo. Ya es un hombre rico, ya es un hombre próspero. Los demás lo están viendo, tanto que están empezando a hacer pactos con él. El hijo de la promesa ya está en sus brazos. Ya está creciendo finalmente ese hijo. Creo yo que muchas cosas pasaron por la mente de Abraham, por supuesto también en la mente de Sara, cuando recibieron a su hijo en brazos, cuando lo destetaron y en la medida en la que este niño fue creciendo. Los años pasaron, recuerden que la Biblia no es un libro que nos cuenta toda la historia, sino que se centra en determinados sucesos o en determinados acontecimientos. Y entonces sucede, hermanos, que cuando Isaac era un adolescente, se estima que cuando llegamos al capítulo 22, Isaac tendría entre 12, 13, quizás 14 años de edad, tal vez no más. Ocurre algo impensable en la mente de Abraham. Como impensable es para muchos de nosotros lo que le pasó a él. Lo que le pasó a Abraham probablemente a muchos de nosotros nos pase también, aunque en diferentes circunstancias. Va de nuevo la idea. Lo que le pasó a Abraham probablemente a muchos de nosotros ya nos ha pasado o nos pasará, aunque en diferentes circunstancias. Aunque no sé si todos hayamos reaccionado
como lo hizo Abraham. Por eso es importante que nosotros lo veamos. Recuerden que la Biblia dice de sí misma que todo lo que ella se enseña, que todo lo que ella contiene, se escribió para que nosotros aprendiéramos. Es decir, nos vamos a encontrar en Génesis capítulo 22 con una situación inimaginable, porque muchas veces nos vamos a encontrar ante situaciones no esperadas y lejos de que nosotros cuestionemos a Dios, tenemos que ir a la Biblia y ver si a alguien le sucedió algo semejante a aquello y ver qué fue lo que hizo, cómo reaccionó y qué propósito tendría Dios para con aquella persona. No necesariamente para ver que con nosotros tiene el mismo, pero que seguramente tiene uno, es decir, una enseñanza. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué quería Dios? En primera instancia, enseñarle a Abraham y enseñarle a su hijo Isaac. Repito, ¿qué querría el Señor enseñarle a Abraham, pero también a su hijo, pero también a sus siervos, pero también a su esposa, pero también a su pueblo y también a ti y a mí el día de hoy? Eso es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco en este capítulo 22. Y bueno, yo voy a ir dando tiempos porque voy a plantear hoy muchas preguntas. Por favor, quiero la participación de todos, porque aquí hay muchas cosas interesantes. Y si en algo no me explico, pues ya saben, por favor, enciendan su micrófono, levanten la mano, ya sea física o virtual, y nos detenemos con mucho gusto. Así que vamos a ir por partes. Génesis capítulo 21, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó, ahí está la clave, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Interesante, no era físicamente hablando el único, pero ¿por qué es el único? Porque es el único de la promesa. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Ahora, es interesante que dijera tu único y después Isaac, para que no hubiera confusión en la petición tan seria que el Señor le está haciendo a Abraham. Dice, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero pensar que a estas alturas de la vida, hermanos, la gran mayoría de ustedes en algún momento de su vida ha leído, ha escuchado algún sermón, ha meditado en esto. Así que quiero escuchar a varios. Quiero que pienses que tú eres Abraham. ¿Qué te está pidiendo Dios aquí? ¿Por qué? ¿De qué clase de amor está hablando Dios de este hombre hacia su hijo? ¿Y qué sentirías al momento en el que esas palabras están viniendo a ti? O bien, algo le pediste a Dios, pero ahora Dios te está pidiendo que lo sacrifiques a Él. ¿Quién dice yo? ¿Qué te parece, Juan, si nos ayudas un poco? Eh, bien, este, Abraham, ¿cómo estaría esto, pastor? Mire, Abraham ya era una persona avanzada en edad y cuando Dios empezó a tratar con él, su fe era muy, muy limitada, era muy poquita. Sí, Él fue pasando por ciertas circunstancias donde vio que Dios
le iba prosperando, Dios le iba ayudando y de esa manera la fe de Abraham fue creciendo de tal manera que al llegar a este punto, su fe de Abraham ya era una fe sorprendente. Sí, Ya su fe de él estaba completamente puesta en él porque ya había cumplido prácticamente la promesa de enviarle al hijo al hijo que él anhelaba, al hijo natural. sí, Sí, y de ahí viene precisamente esa prueba. Bueno, ahora te voy a poner a prueba, a ver a sí, quién amas más. Si ajá, amas más a tu hijo o me amas más a mí. sí. ¿No? ¿Podrías repetir esa última frase que dijiste? Que Dios lo puso a prueba precisamente para probar a quién amaba más, si amaba más a Dios o amaba más a su hijo. Allí está un punto, hermano Juan. Allí está un punto. Dice la hermana Verónica Ramírez, gran prueba de fidelidad. Dice Dios a quien amas. Gracias, hermano Juan. Quiero preguntarle a alguien más. ¿Cómo sería el amor de Abraham para su hijo? Ahora, quiero entender, sí, pues es que era su hijo, amamos a nuestros hijos, sí, pero pensemos en las circunstancias. Hermano Josué, ahora ayúdanos tú. ¿Cómo interpretas tú esa frase a tu hijo a quien amas? ¿De qué clase de amor está hablando Dios? Pues yo creo que dadas todas las circunstancias que se dieron para el nacimiento de Isaac, en realidad era un amor muy grande, o sea, yo creo que incluso tal vez un amor más grande que nosotros, ¿verdad? Como papás hoy en la actualidad pudiéramos tener hacia nuestros hijos, Sí, ah, por todo lo que se vino dando de la promesa, de la edad, pues igual lo de Ismael. Entonces yo creo que el amor que Abraham tenía hacia él de verdad era un amor demasiado grande, muy especial. Yo creo que la prueba, si puedo agregar algo más, la prueba dice el versículo que probó Dios a Abraham. En realidad sí, Dios no necesitaba probar a Abraham porque Dios ya sabía ajá, lo que vimos en el capítulo 18, 19, si sí, no mal recuerdo. ajá, Dios sabía de la fe y de todo lo que pasaría con Abraham. Yo ajá. creo que aquí en realidad quien tenía que probarse a sí mismo era Abraham. Ahí está otro punto, Josué. Gracias, hermano. Sé que tienes mucho que decir. Gracias. Mi hermano Juan, ¿verdad? Y gracias, hermano Juan, hermano Josué, ambos pastores también, ¿verdad? Mm, aquí hay dos puntos muy importantes. ¿Me amas más que a este hijo? Dios ya sabía, pero el que no sabía era Abraham. Y ahí es donde está la clave. Entonces voy a preguntar, ¿por qué el cristiano de hoy es sometido a grandes pruebas? Sandra, Es, em, yo pienso que Dios nos prueba para que nosotros mismos conozcamos lo que tenemos en el corazón y poderlo, en el momento de la prueba, saber cómo actuamos y saber todavía qué estamos haciendo mal o si vamos bien, porque pues Dios nos, ujú, ¿no? La clase pasada también decía, conforme a cómo estás viviendo, las bendiciones y todo, pues es un compromiso con Dios. sí, Entonces, lo mínimo que esperas tú como cuando amas a un hijo y lo instruyes es que reaccione conforme a lo que tú crees que ya instruyó, pero aquí Dios no es que crea, ya nos conoce, nos prueba, pero para que nosotros veamos si es realmente lo que estamos diciendo o lo que hemos aprendido, lo que ponemos en práctica. sí. Déjame regresar un poquito a lo que comentaba mi hermano Juan. ¿Me amas más a mí
o a él? A ver, espero tener la capacidad de plantear la pregunta y los hermanos que están en Face también pueden responder. Estoy leyendo el chat. ¿Puede am, existir algún riesgo cuando yo le pido algo a Dios y Él me lo da en que yo lo ame demasiado? Y cualquiera puede responder, también Juan y Josué, por supuesto. Y perdón por interrumpirles, hermanos, sé que es mucho, ¿verdad? Pero ¿existe algún riesgo? Yo le oro a Dios por algo justo, yo oro a Dios por algo justo, Él en su gracia, en su misericordia nos lo da, pero yo lo deseo tanto, lo amo tanto, ¿hay un riesgo? Dice, perdón, Sandra, Dios espera de nosotros una entera confianza en Él, dice el chat de Facebook. Exactamente, hermana. Sonia, ajá, Sandra, Pues sí hay un riesgo, hermano. A veces ¿cuál? tenemos en su corazón alguna petición y Él nos la ha concedido. Eh, no puedo decir cuál fue lo que yo pedí, pero yo sí le pido a Dios, no me permitas amar más esto que me diste que a ti. Se lo pido a Dios porque sé que como ser humano, como persona, pues que tiene carne, puede llegar a suceder que eso que me concedió, porque ya me lo concedió, lo ame yo más que a Él. Y Entonces, termina, y termina siendo que ¿cómo? No entiendo la lo, pregunta. empiezo a amar más lo que recibí de Dios que puedo terminar haciendo qué respecto a Dios. Alejarme de Dios. Exactamente, Y eso es lo perdiendo que la le pido. perspectiva. Exacto. Dios, efectivamente, como dice mi hermano Josué, no necesitaba saberlo, él ya lo sabía anticipadamente, por eso le reveló las cosas. El que necesitaba saberlo era Abraham, y para que Abraham lo supiera y afirmara esa decisión que había tomado, le pide un sacrificio tan grande como este. No está mal amar, hermanos, a nuestra familia, ¿eh? No está mal amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Es más, lo que está mal es no hacerlo. O sea, hay que amarlos mucho, pero nunca por encima de Dios. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece, padre, madre, hijos, etcétera, etcétera, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí está la clave, hermanos, no puede ser mi discípulo. Porque a quien no aborrece es una palabra griega que significa amar menos. Yo hablo, aborrecer, una connotación, tiene una connotación negativa normalmente para nosotros, pero aborrecer es amar menos, no entonces dice Dios, tú puedes amar todo lo que tú quieras, lo que tienes y a las personas, pero nunca por encima de mí. No pierdas el propósito, no pierdas la perspectiva. Y para que Abraham no perdiera la perspectiva, pero sobre todo para, como dije hace rato, traer una enseñanza para su propio hijo, porque era el hijo de la promesa, y Dios va a empezar a trabajar en el carácter de ese muchachito que un día va a asumir la responsabilidad de ser el progenitor de aquellos hijos que él todavía no sabía, pero a través de los cuales vendrían los patriarcas. Dios está ya trabajando en el carácter de él. Qué maravilloso. Dios no está pensando, híjole, ya creció el muchacho y no le he enseñado nada. No, él está, él ya tiene en la universidad, permítame decirles a Abraham, y ya está metiendo en la primaria a su hijo. Él está trabajando siempre, él nada se le escapa. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pensar que en algún momento de nuestra vida, nuestra fe va a ser probada. Es más, no puedo decir que sea una ley, pero entre más bendecidos seamos por Dios, es más probable que seamos probados. Dice Ivonne, podemos más amar lo que tanto deseamos y olvidarnos de Dios. Exactamente, Ivonne. Si nos damos cuenta, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no tengo que perder la perspectiva. Por eso a veces terminamos metiéndonos tanto en la escuela, tanto en el deporte, tanto en las artes, tanto en la belleza, tanto en la política, tanto en el dinero, y nos olvidamos de Dios. Dios nos lo dio, nos bendijo, pero terminamos amándolo más.
Y por eso dice Jesús, no pueden ser mis discípulos porque van a estar volteando para atrás como hizo la esposa de Lot. Mientras no me ames más a mí que a lo que tienes, vas a terminar volteando como la esposa de Lot. Si nos damos cuenta de la enseñanza, pero cuando amamos más a Dios, no va a haber ningún problema. Vamos a poder actuar como lo hizo Abraham. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Excelente. Vamos a continuar con la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar entonces a ver a un hombre, Abraham, que se va a convertir en un ejemplo, en primer lugar, en un ejemplo de obediencia. Versículo 3. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esperó 25 años. Lo vio crecer hasta la adolescencia. Y en un momento, Dios le dice, ofrécelo de vuelta. Porque es un ejemplo de obediencia. Porque Abraham no le dijo a Dios, Señor, ¿por qué me vas a quitar lo que más amo? Vuelvo a la pregunta de hace rato. ¿A quién amas? Sí, Abraham amaba mucho a su hijo, pero por la respuesta que tenía que tuvo para con Dios, ¿a quién amaba más? Pero amaba más a Dios. Hermano Juan, Pero amaba más a Dios. a Dios. Por eso, ¿qué no hizo? No lo cuestionó, no le preguntó nada, ¿Rocío? no le cuestionó. No lo cuestionó. Preguntó. Exactamente. Allí está la clave. No lo cuestionó. Y al no cuestionarlo, no le pidió tiempo, no le pidió explicaciones, porque cuando somos probados, Señor, ¿pero por qué? Pero quiero entender por qué. Nada más quiero entender por qué. Si tú me haces entender, entonces me calmo, ya no me enojo, ya no me deprimo, ya no me alejo de Dios, ya no, ya vuelvo a la iglesia, ya vuelvo a leer la Biblia, ya vuelvo a orar, ya vuelvo a mi ministerio. Porque tristemente muchos hermanos, cuando somos probados por Dios, lo primero que dejamos es a Dios. Cuando lo que Dios quiere es que nos acerquemos más a Él y le cuestionamos todo. Y de verdad que suena chistoso, pero Señor, nada más te pido, hazme entender. No, Abraham no le dijo nada. No le dijo, ¿por qué me lo quitas? ¿Eres malo? ¿A poco no me vas? Tú me dijiste que él iba a hacer la promesa, que me ibas a dar. No, no hizo nada. Es más, al otro día se levantó muy temprano. No sé si porque lo acostumbraba o simplemente por la diligencia como hombre de obedecer a Dios. Muestra la disposición, tiene fe, perdón, obediencia. Señor, tú ordenas que yo ofrezca a mi hijo en un lugar determinado, adelante. Se levanta muy temprano y toma a su hijo. Y es más, Dios no le va a proveer hasta este momento los recursos. Los recursos para el sacrificio los tiene que poner Él. Es algo muy importante. Los recursos para el sacrificio los tiene que poner Él, para servirle Él. Por eso es que dice la Biblia, toma a sus siervos, corta la leña, ¿verdad? Prepara todo, en este caso también a su hijo, y se va. No le dice, no te preocupes, allá vas a encontrar todo para que tú hagas el sacrificio. No, Él prepara todas las cosas. Hermanos, ¿no es cierto que aquellos que servimos a Dios de corazón, normalmente terminamos poniendo de nuestra bolsa?
¿A poco no? Honestamente. Voy a ser maestro de escuela dominical y, hermanos, quiero que me compren un lápiz, quiero que me compren una pluma, quiero que me compren un... No, decimos, hermanos, ponemos, ¿no? Y ahora no estoy diciendo que la iglesia no tiene que proveer, eso es un hecho, sino que nosotros decimos, ah, y compré esto, y puse el otro, y puse aquello. ¿Por qué? Porque das tus recursos, porque vas a servir, vas a obedecer a Dios. Te agrada obedecer a Dios. No sé si me explico. Hasta me atrevería a preguntar, ¿quién de los que estamos aquí, que hemos servido a Dios, no hemos puesto de nuestros recursos? Dios nos ha mandado a servir y terminamos pagando nosotros. ¿A poco no? Y lo hacemos con gusto. Y es maravilloso. Seguramente Juan, Josué y aquellos hermanos que están involucrados en la iglesia habrán visto hermanos decir, hermanos, mire, voy a hacer esto con los jóvenes, voy a estar con los niños y mire, ya compré esto. Ay, sí, hermano, ¿quieres que te lo reponga? No, no, hermano, yo lo pongo. Pues qué bien. Y tenemos como hijos de Dios que acostumbrarnos a eso, a poner de nuestros bienes para servir a Dios. Yo no digo que es algo que sucede siempre, pero así actúa este hombre. Entonces, en primer lugar, él actúa, hermanos, con una obediencia tal que se va a convertir en un ejemplo de obediencia. Pero dos, en un ejemplo de alguien que da de sus propios recursos con tal de obedecer a Dios de inmediato. No te sientas mal cuando alguien te dice, oye hermano, pero ¿por qué tú siempre estás cooperando en la iglesia? ¿Por qué tú siempre estás ayudando? ¿A poco todos dan? Es que tú eres el único que siempre trae y hay quien ni siquiera da nada. No, no te preocupes por los demás, da tú. Y también se va a convertir en un ejemplo de fe. Tres, uno, ejemplo de obediencia. Dos, ejemplo de dar. Tres, ejemplo de fe. Versículo 5. Leo 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, el camino de un día aproximadamente es de 30 kilómetros. Al tercer día, es interesante, durante el lugar al que se dirigió Abraham le iba a implicar no solamente la inversión de sus recursos, sino también la inversión de su tiempo. El involucramiento, por eso, de sus siervos también para el cuidado, requirió compañía. Es decir, estaba a una distancia de donde él estaba, entre unos 80 y 90 kilómetros que tuvo que caminar durante varios días. Pero llegando allí, versículo 5, y al final voy a hacer un resumen del resumen, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Por qué con base en esto Abraham es un ejemplo de fe? Alguien de la familia Rojas, Mireya, Concepción. ¿Por qué creen ustedes que con base en esto Abraham es un ejemplo de fe o alguien en el Facebook? ¿Qué observan ustedes aquí? Que siempre obedecía, Más fuerte, Aldo. que siempre obedecía a Dios a lo que le Más fuerte. mandaba, que ¿Cómo? siempre, que siempre obedecía a Dios a lo que le mandaba. Sí, pero algo más. Ejemplo de fe. ¿Por qué ejemplo de fe? Tiene razón en lo que dices. Ese es el ejemplo de obediencia. Pero ahora estamos hablando de ejemplo de fe. ¿Por qué crees tú que aquí podemos encontrar un ejemplo de fe? Ayúdale, Mireya, Concepción, Margarita. Yo creo, pastor, también que Abraham ya había visto la relación que él tenía, ya había pasado por muchas situaciones Ajá, que Abraham, pues por eso fue, bueno, tenía esa certeza, esa fe, esa confianza de lo que iba a ajá. pasar con su hijo, porque Sí, ya tenía esa relación íntima con Dios. ajá. Está bien, pero ¿con base en qué crees que hay esa declaración de fe? ¿Dónde ves aquí una declaración de fe
Cualquiera de ustedes, hermanos, de Abraham. Hermano, Por, perdón, yo creo que porque Abraham sabía que aunque sacrificara a su hijo, Dios era capaz de resucitar a su hijo, porque sabía Ajá, que Dios era todopoderoso. sí, Entonces, pues sí lo he de sacrificar, pero él me dijo que la descendencia va a ser como las estrellas, yo le creo, entonces de una u otra manera Dios va a cumplir su promesa y tengo tanta fe en él que aunque yo lo vaya a sacrificar, sé que él es capaz de resucitar. Es, exactamente, Josué. En la palabra volveremos. Josué dice, vamos a ir, perdón, Abraham dice, vamos a ir, pero vamos a volver. Él iba a ir a sacrificar a su hijo, pero dijo, vamos a volver. Y eso habla de fe. Abraham dice, Dios quiere que yo sacrifique a mi hijo, y si quiere que yo lo sacrifique, yo lo voy a sacrificar. Y no sé qué va a pasar allá arriba, pero lo que sí sé es que yo voy a regresar con mi hijo. Y como dice Sandra, dice Hebreos, 11. capítulo 11, versículos Ajá. 18 y 19. Ujú. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Claro, porque en su mente ya estaba muerto. Claro, Él sí, no pensó en subir, ¿verdad? Y no va a pasar nada allá arriba, no, él dijo, yo voy a subir y voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios algo va a hacer y me lo va a devolver, ¿qué? No lo sé. Ahora, esto habla precisamente de lo que decíamos hace rato, de ese amor, de esa fe, de esa confianza que Abraham tenía hacia Dios, de ese poder que tenía Dios. Abraham sabía que el poder de Dios era inigualable. Ahora, hay algo más. Hasta este momento en la Biblia no nos dice nunca que Dios haya resucitado a alguien. Hasta este momento. No que la Biblia no lo diga, sino hasta el momento de la vida de Abraham con Isaac. Pero Abraham confiaba tanto en Dios, sabía que el poder de Dios era tan grande que si él le había pedido la vida, él le podía regresar la vida y por eso le dice, volveremos. Hermanos amados, a mí para llegar a ese nivel de fe, para mí el camino es largo todavía. Que Dios haga que tú y yo tengamos una fe un día que nos haga confiar en Dios tanto que la obediencia sea inmediata, el dar recursos sea con generosidad y aun cuando no entendamos las cosas que no necesitamos entenderlas, confiemos en Dios. Grábate esto en tu cabecita. Lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando hoy o pasarás en un día, no necesitas entenderlo. Necesitas confiar en Dios. Punto. Cuando confiamos en Dios, aún en medio de lo imposible, sabemos que el control lo tiene Dios, no nosotros. Y Abraham sabía que el control lo tenía Dios. Por eso dijo, volveremos. ¿Estamos de acuerdo todos? sí, pastor. Y entonces, perdón, no pastor, solamente, perdón, ¿quién dijo yo? yo, nada Hermano más Juan, no pregunta, sino ¿qué tiempo se tardó este Abraham al llegar al monte? Dijo 3 días. 3 días. Dice el versículo 4, al tercer día. Ah, sí, cierto. Entonces, 3 días. Así es. ¿Qué son Después las? vamos a ver un simbolismo en eso, pero eso va a ser ya un Ah, poquito más al rato. perfecto, porque ya Sí, sí, más o sí. menos lo tengo relacionado. Sí, sí, sí. Ya al ratito, al final, cuando terminemos de ver el capítulo, si nos da tiempo, voy a hacer una, porque aquí hay un tipo, pero vamos más tarde. Ok. Bien, ejemplo de obediencia, ejemplo de dar recursos, de proveer tus recursos, del uso de tus recursos, ejemplo de fe, pero ahora vamos a ver al padre y al hijo. Vamos a ver a este hombre con su hijo.
Y vamos a ver un ejemplo de unidad entre este papá y su hijo. Dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. En hebreo, esa palabra juntos no da tanto la idea de estar juntos, o sea, tú al lado del otro. Por ejemplo, Aldo, ahorita que prendiste el micrófono, ¿estás tomando solito la clase o está alguien de tu familia contigo? Está Si mi es así, esposa, ok, están juntos. sí. Pero esta palabra juntos en hebreo da la idea de en una sola unidad. Es decir, Abraham había desarrollado un vínculo muy cercano con su hijo Isaac, tan cercano que en el momento en el que los dos se disponen a subir al monte a hacer una tarea que solamente Abraham sabía, ojo, a hacer una tarea que solo Abraham sabía, iban juntos, unidos, como uno solo. En la mente de Isaac iban a adorar a Jehová. Él no sabía de qué se trataba la cosa, pero iban unidos, juntos, en una unidad. Y esto es impresionante. Creo yo que muy pocos padres han logrado una relación de unidad de esa manera con sus hijos, sobre todo tratándose de las cosas espirituales. Aquí vamos a aprender varias cosas, hermanos, entonces, en la paternidad de Abraham. En primer lugar, dice, y tomó el cuchillo en su mano, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pensemos en Isaac. Isaac, en su mente, lo acabo yo de decir, está acompañando a su padre a ofrecer un sacrificio. Espero tener la capacidad de plantear la pregunta. Implícitamente, implícitamente, ¿qué puedes ver aquí en el corazón de Isaac en cuanto a lo que su padre está por hacer? Dice Ivonne, en la película de Génesis, cuando está recostado su hijo Abraham, toma el cuchillo y al momento de querer acuchillarlo, bueno, no, ok, no quiero adelantarme, Ivonne, si lo que describiste está bien, pero no hemos llegado allí. Bien, no sé si acabé de plantear la pregunta. Él está acompañando a su padre a un sacrificio. Pero dentro de este acompañamiento de ir con su padre, ¿qué puedes percibir tú en Isaac? La confianza del hijo hacia el padre. Por un lado, pero hay algo más. Antes de la confianza, que sí la vamos a ver más adelantito, América, hay algo más. Su padre va a ofrecer un sacrificio, le dice, ven, y le dices, y este Isaac va más que Pues obediente. obedece a su papá y Ujú. eh, la confianza que también le muestra a su papá en hacer las cosas. Algo Pero más, pues algo más. Tal vez falta la hasta les parezca obediencia. extraño cuando yo se los diga, pero algo más. Alguien más, si no, yo lo comento. Estaba instruido, ¿no? Que él sabía que se iba a hacer un sacrificio. Él Estaba sabía instruido. ¿En qué? Sí. ¿En qué, Sandra? en adorar a Dios, cómo adorar a Dios. No le extrañaba. Su papá le dijo, oye, levántate, levántate porque vamos a ir a hacer un sacrificio. Sí, papá. Ujú. ¿No? No como esos hijos que de repente sus papás le dicen, párense porque vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Y ese milagro? ¿No? De esos hermanos que nada más van cada Navidad, cada aniversario, cada que se leen las listas de membresías, un domingo sí, cuatro no.
unos sí, 18 no, y de repente dicen a sus hijos, mañana vamos a ir a la iglesia. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y ese milagro? ¿No? ¿No? Pero un hijo que está acostumbrado, dice Luis Fernando, el hijo por al padre, ajá, pero un hijo que está acostumbrado escucha a su padre decir, oye, vamos a ir al templo, el hermano, el pastor dijo que el domingo hay mantenimiento, ¿eh? El sábado hay mantenimiento, entonces, se paran temprano porque vamos, ah, sí, papá, porque está acostumbrado, no le extraña, porque sabe que su papá está involucrado. Entonces, podemos darnos cuenta aquí, en primer lugar, que a Isaac no le extraña que su padre va a ofrecer un sacrificio. Que a tus hijos no les extrañe que sirves, que lees, que oras, que compartes tu fe, que eres fiel a Dios. Porque cuando le pidas, como Abraham e Isaac, que te acompañe, no le va a extrañar. Va a ir contigo contento, porque Isaac iba contento, iba en uno, en unidad, junto con su padre. ¿Me estoy explicando en esto? No que de repente llegamos al servicio y los hijos con una cara de enojada como la que traigo yo siempre. No, a estos cuates los levantaron a fuerzas, ¿no? Pero diferente cuando llegan todos contentos. Ambos juntos. Después, continuamos la lectura. Hay una segunda cosa que vamos a aprender en Isaac de Abraham, a través de Isaac de Abraham. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué otra cosa percibes aquí en Isaac? Que ya Sandra había dicho, pero me gustaría repetirlo, porque quiero que lo vayamos mencionando. Ya vemos, no le es extraño. 2. ¿Qué percibes aquí? Ya lo balbuceó ahí, ya te he leído el Pues labio, Sandra. ya tenía conocimiento de cómo se adoraba a Dios a través Ya de los tenía sacrificios, conocimiento de cómo sabía lo que adoraba. faltaba. Exacto. Dios estaba instruyendo a Ismael y a Isaac en cómo adorar a Dios. Dios tenía razón cuando le dijo, yo sé que él mandará a su casa y a sus hijos después de sí a que estén en mis caminos. Sabe cómo hacerlo. Sabía orar, sabía sacrificar, sabía cómo honrar a Dios. Mira a su alrededor, ve los elementos y le dice, oye papá, pues veníamos tan emocionados platicando que te digo una cosa, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sabía cómo. Bien, tercera cosa. Estamos viendo que Abraham es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo en el uso de sus propios recursos, es un ejemplo de fe, hay un ejemplo de unidad de él como padre con su hijo. A través de su hijo vemos que a él no le extrañaba ver a su padre adorar, honrar a Dios. Lo vemos también que es un muchacho que a pesar de su corta edad ya conocía los elementos, sabía cómo adorar al Señor. Hay adolescentes en la iglesia que nunca han leído su Biblia porque sus padres nunca les han dicho que la lean, ¿verdad? Les preocupa mucho que estudien y que pasen con dieces, pero nunca que lean la Biblia o que lleguen temprano, que hagan algo, pero Isaac sabía bien cómo se servía al Señor. Y aquí viene algo extraordinario. 8. Una tercera cosa que aprendemos de Abraham a través de Isaac. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Qué no hizo Isaac? ¿Qué hay algo implícito aquí entre Isaac y su padre? La confianza, no dudó de lo que el Que de papá hecho le me dijo. parece que América lo había dicho hace ratito. ¿Sandra? Eso, no dudó de lo que el padre le dijo, de la respuesta Y del eso, padre. y eso Tampoco se no, traduce en que le tenía que confianza en lo que el papá le decía. confianza. Confiaba en la palabra de su padre. Híjoles, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que no confían en nuestra palabra?
Es tremendo. La confianza no se exige, se gana, así como el respeto. Este muchacho le pregunta a su padre tranquilo le dice, ¿Dios se proveerá? Ah, excelente. Tampoco le preguntó cómo, ni dónde, ni de qué manera. Ah, perfecto. Y entonces subieron juntos. Cuarta cosa. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si los tres anteriores son impresionantes, espérate a descubrir esta. 9, ¿cuál es? Obediencia. Sí, aunque la obediencia es más bien, bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Los demás que ven. Sumisión. Exacto, Juan, sumisión. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que del todo esté mal, Sandra, obediencia, pero ¿por qué en la opinión de los demás no sería tanto obediencia como sumisión? Incluso tú mismo, Juan, o alguien más. Damos oportunidad a alguien más. Adelante. ¿Por qué, hermanos? Concepción, América, Mía, Jenny. ¿Por qué? ¿Por qué sumisión o sujeción? No vemos que se haya resistido a dejarse atar y todo eso, ¿no? Así es. Yo decía, no obediencia porque no le dio una orden, él lo tomó simplemente. ¿Si te das cuenta, Sandra? No le dijo, a ver, acomódate allí y no. Él lo tomó. Quiero que veamos el pasaje. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y sobre la leña. Sumisión. A ver, espérense, espérense. Vamos a regresarnos porque, a ver, como dicen por allí, lo quiero entender primero. Sí, aquí hay algo muy, muy importante, hermanos, ¿eh? Muy importante. ¿Sí se acuerdan que les dije más o menos qué edad tenía? Era un Entre adolescente, 12. 12 Ajá, a Jenny, 14 mía, años. 12, 13. A ver, dile a un adolescente que lo vas a amarrar para sacrificarlo. Mm, Se echa a correr. va y te demanda. Le llama, yo me imagino a Isaac mandándole allí rápidamente un WhatsApp a derechos humanos, ¿no? Sí. O recorreteando a Abraham primero allí, como cuando quieres atrapar una gallina que se deje, ¿no? Ahora bien, ya hablando seriamente, ¿qué no dice aquí la Biblia de Isaac? Su papá lo está amarrando. ¿Qué no ves en Isaac? Su papá lo está amarrando. Luchar en contra de él. Jenny no está luchando en contra de su padre. ¿Qué más? ¿Qué no está haciendo Isaac aparentemente aquí? ¿O qué no está haciendo aquí Isaac? No le Pues Se está, está aceptando. rehusando. De nuevo lo repiten. Primero Sandra y luego Jenny. no le está preguntando ni diciendo, por favor, no, o algo así. Jenny No se está rehusando. no se está rehusando, no lo está cuestionando. Pero también está aceptando, ¿no? Exacto, América. Yo pregunto, ya con seriedad, ¿qué clase de relación había entre Abraham y su hijo como Sí. para que siendo un adolescente, él confiara en su padre que lo está atando y lo está colocando en el altar sobre la leña? ¿Qué clase de relación había entre ellos? Y de hecho dice que ya tenía hasta el cuchillo, ¿no? Sí, ¿qué Tomó el clase cuchillo para degollarlo. qué clase de confianza? ¿Qué había visto Isaac en su padre? ¿Sí van conmigo, hermanos? Sí. Por eso decía, el capítulo 22, hermanos, es un capítulo que rompe
Rompe muchos esquemas, bajo su mejor opinión, que es un gran reto de fe, es un gran reto de paternidad, que si yo le estuviera dando una clase a los adolescentes, les decía que es un reto de la obediencia, pero también un reto a la clase de fe que un hijo debería de ver en un padre. Para que este muchacho confiara tanto en su padre es porque sabía de la fe de su padre. Ahora, estoy seguro que Abraham le contó toda la historia de cómo él llegó al mundo. ¿Sí nos damos cuenta? Es un ejemplo de sujeción. Seguimos la lectura si no hay ningún comentario. Dice la palabra de Dios. Sí, Perdón, hermano Juan. no, sí, nada más simplemente para recalcar, ¿verdad? Cómo es que eh, Abraham fue inculcando en la vida de su hijo Isaac la fe que tenía el mismo Abraham Sí, para llegar precisamente a ese punto donde él se sujetó a lo que su padre le decía y sí, también teniendo en mente que Dios podía hacer algo más sí. allá de lo que estaba en su mente, ¿no? Ajá, Vemos que la fe de Isaac también iba creciendo paulatinamente, sí, porque como estamos diciendo, ¿no? Si hubiese sido otro niño que no hubiese sido instruido precisamente en esas enseñanzas, inmediatamente al ver que su padre lo iba a atar, pues arranca a correr. exacto. Pero Isaac confiaba en su padre y confiaba precisamente en Dios de que él iba a proveer a Sí, su tiempo. así, exacto. Entonces, Acabas de recordarnos algo, Juan. Abraham le había dicho a su hijo, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Y eso lo había entendido muy bien Isaac. Mi padre me dijo que Dios se iba a proveer de cordero para el holocausto. Así que yo tengo que esperar. Por eso quizás también él no hizo nada. Se sujetó a su padre. Hermano, América. me, sin querer se me viene a la cabeza el momento en el que Jesucristo iba a ser sacrificado y le dice a Jehová Padre, pues si te es posible, pasa de mí este trago amargo, pero también no se negó, ¿no? O sea, se me Ujú. hace muy similar, no el hecho, sino este aspecto de la sujeción, de la sumisión a la voluntad del Padre como algo más Sí, fuerte, más grande, más incuestionable. O sea, esa particularidad se me hace, digo, se me vino a la mente ajá. ese hecho, más Ese bien hecho. ajá, ¿no? Ajá. No, y estás Mm. en lo cierto. Nada más. A ratito vamos a hablar de eso. A ratito vamos a hablar de eso porque has dado un punto muy importante, América. Pero sí, regresemos a la lectura, hermano. Regresemos a la Sí, lectura. sí. Excelente observación. Dice el versículo 10. Y extendió Abraham su mano, es decir, Dios lo mandó allí con un propósito, él está listo. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, el sacrificio. Entonces, el ángel de Jehová, Dios personalmente, Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por Agar, yo la voy a cuidar. Y cuando Agar está en peligro, cuando está en peligro el hijo clama y Dios personalmente desciende a decirle, oye, yo te estoy cuidando a ti y a tu hijo. Y voy a hacer de él una gran nación. Yo personalmente vengo a decírtelo. Cuando Abraham está demostrando que él ama más a Dios que a su hijo, a quien ciertamente ama y más allá de lo que amaríamos a un hijo que nació bajo condiciones, vamos a llamarles naturales, comunes, no como Isaac después de circunstancias que no es que no valgan la pena, sino que no necesito repetir. Y ya dijimos, eso implicaría un amor todavía más allá del natural por razones obvias.
Entonces Dios en persona desciende a través del ángel de Jehová y le da voces desde el cielo. Ahora, eso de le da voces es, ya Abraham iba a degollar a su hijo. O sea, él no dijo, me voy a esperar tantito a ver si cuando la voy bajando poco a poquito en ese momento. No, él iba a sacrificar a su hijo, punto. La idea de que él da voces lo detiene porque él ya lo iba a hacer. Y eso habla de la obediencia precisamente que hablábamos en el punto 1. Le da voces desde el cielo. Entonces sí, Ivonne tiene razón. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Recuerden, único porque es el único de la promesa. Y entonces vamos a ver en Isaac otra cosa. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y Dios va a honrar la palabra de Abraham, la fe de Abraham, porque dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, es decir, en espinas. Ahí hay otro detalle interesante. Abraham dijo a la pregunta de su hijo, no hay animal para el holocausto, papá, no te preocupes, el Señor se va a proveer. Y aquí Dios está proveyendo, está honrando la fe de Abraham. Porque la fe es eso, la certeza de lo que tú estás esperando en quien crees que es Dios y no lo ves, pero estás seguro de que Él lo va a hacer. Se está proveyendo. Y entonces, quiero que vean lo que dice. Y ya aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué vio aquí Isaac, hermanos? Vio la provisión de Dios. Y entonces, ¿qué más vio? Que su padre Dios tenía. siempre cumplía sus promesas. ¿Más fuerte, hermana? Que Dios siempre cumplía sus promesas. Que Dios siempre cumple sus promesas, sí, que su papá tenía razón, Sandra, sí, y por ende, entonces, ¿qué más vio? ¿Alguna idea más, hermanos? De hecho, la palabra la acabo de usar hace ratito cuando hablaba de que Dios proveyó. Isaac vio que la fe de su padre fue honrada por Dios. Hermano, cuando Dios te bendiga en algo, díselo a tu familia. Hijos, estamos orando para que Dios haga esto. Y cuando sucede, junta a tus hijos. Hijos, vamos a darle gracias a Dios porque se acuerdan que le estábamos pidiendo esto. Dios ya respondió, ya me lo dio. Estoy orando por ti para que entres a esta escuela, para que te den este trabajo, para que, Señor, hijo, mira, ya Dios respondió, ya Dios me dio, ya Dios me proveyó, ya Dios hizo. Nuestros hijos deben estar, hermanos, instruidos en el temor de Dios. Deben de saber cómo honrarlo. No les debe de parecer extraño cuando nosotros les pedimos que nos acompañen a servirle, a honrarlo, a estar sujetos, a confiar en nosotros, sino a ver que Dios honra nuestra fe, porque el día de mañana ellos van a tener sus propios problemas. ¿Y saben ustedes a quién va a ir? ¿A quién van a buscar primero? Cuando un hijo ve esto y tiene sus propios problemas, ¿qué creen que va a hacer, hermanos? Buscar a ¿Cuál? Dios. Exacto, exacto, Jenny. Pero Jenny, si un hijo nunca ve a su padre orar, nunca lo ve leer la Biblia, nunca lo ve servir, nunca lo ve, y el hijo tiene problemas, y dice, hijo, pues ora a Dios, hijo. El hijo que le va a responder, Que no podría hacer eso porque no tiene un ejemplo a seguir pues como que en su para qué, padre. papá, si tú nunca lo haces, tú vas con el compadre a decirle a ver si te ayuda, o con la comadre, o con el vecino, o te estás comiendo las uñas, o estás chillando, o estás deprimido, o estás llorando, estás ansioso. Pues, ¿qué creen ustedes que va a hacer el hijo? Lo mismo, ¿no? Sí. Y es que la fe
No se enseña con mandar, con decir ve, haz, no. Se enseña cuando la están viendo en quién, en nosotros. Nosotros mismos. Por eso, si ustedes me hicieron favor de seguir en la parte introductoria de la clase, yo dije que aquí vamos a aprender precisamente esa parte. Y yo les dije que mientras Abraham está en la universidad, Isaac ya está en la primaria también de Dios. En la universidad de la vida, que es mucho más sabia que la universidad secular. Pero no hablo de la vida secular, sino la universidad de la vida espiritual. Aquí vemos a un muchacho gozarse en ver cómo la fe de su padre está siendo honrada. Ahora bien, alguien por favor, búsqueme el Salmo 50, versículos 9 y 10. ¿Quién dice yo? Salmo 50, 9 y 10. Y en cuanto lo tenga, prenda su micrófono y léalo fuerte. La palabra de Dios dice así: No Sí, tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. gracias. Dios dice, todo esto es mío. A ver, voy a ver si logro comunicar la idea. Dice, todo esto es mío. Dios provee el carnero, el animal para el holocausto. Y yo les dije, Abraham había puesto de lo suyo. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Poniendo de lo suyo. Exactamente. ¿Sí nos damos cuenta? Dice Abraham, tú ya pusiste lo tuyo, ahora yo voy a poner lo mío. Ahora te voy a proveer. Vamos más adelante, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Me estoy explicando? Excelente. Sí, pastor. Dice la palabra de Dios en el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hay varios detalles aquí importantes, pero déjenme avanzar un poquito. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y vamos a ver una quinta cosa en Abraham. Ya vimos que es un ejemplo de obediencia, un ejemplo de inversión de recursos, un ejemplo de fe, un ejemplo de unidad con su hijo. Ahora vamos a ver que es un ejemplo de bendición, porque dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y entonces Isaac está escuchando otra cosa, está aprendiendo otra cosa, que lo espiritual es más importante que la vida, porque trae bendición. Hermanos, los dos están aprendiendo. Está aprendiendo que la fe de su padre está siendo honrada. Está aprendiendo que Dios invierte de lo suyo. Está aprendiendo que cuando uno le da más peso a lo espiritual, Dios bendice. Está escuchando la bendición que Dios le está dando para sus padres, su padre. De cierto te bendeciré, estoy en el 17. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Avancemos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Termina la situación y volvió Abraham a sus siervos. Él dijo, vamos a subir y regresamos. ¿Y qué está haciendo? Está regresando. ¿Quién? Él con su hijo.
Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron, ellos estaban ahí esperando y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. A ver, eh, ¿podrías, hermana América, buscar Génesis 25? Sí, hermano. O bien, ahora, por favor, lee el versículo. Te voy a decir varios. Lee el 11. 11. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, así El nada más. 20 el 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Su esposa era estéril, hermanos. Sí, ¿Qué hizo Isaac, América? oró ¿Por qué? por su esposa, que era Pero, estéril, pero ¿por qué más? ¿Por qué por oró? fe, por, yo digo que por fe, hermano, Sí, pero porque confianza, aprendió de su padre que los problemas a ajá, dónde se sí, llevan. a Dios, Exacto. ¿Sí te das cuenta? Porque sí. aprendió de su padre que los problemas se llevan a quién? A Dios. 26. 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Se casó a los 40, hermanos, y 20 años esperó. Casi el mismo tiempo que su padre. Sí, Pero Dios lo bendijo. Eso es lo que queremos que hagan nuestros hijos, hermanos. Que cuando crezcan y ya no estemos y tengan sus propios problemas, no anden corriendo como desesperados de un lado a otro, sino que estén buscando a Dios. Que sepan esperar en Dios, que sepan orar a Dios, y entonces Dios los va a va a honrar su fe. Estamos en Génesis capítulo 22. Gracias, hermana América. Estamos casi por terminar. Y también la clase de hoy. Permítame aprovechar los minutos que quedan. Hay muchas otras cosas más. Este, por favor, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 23. Hermana Concepción, ¿puedes prender tu micrófono? Voy a leer el versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Hasta este momento también alguien de su familia no había podido procrear. Dios bendice. Uz su primogénito, Buz su hermano, Quemú el padre de Aram, Quesed, Aso, Pildas, Gitlab y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. ¿Por qué se da esta genealogía? Porque más tarde van a juntarse esas familias. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llama Reuma. Dio a luz también a Teba, a Ham, a Taas y a Maac. Creo que no pudo prender su micrófono. ¿Alguien puede leer Santiago 2:23? Por favor. Y se cumplió la escritura que dice a Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Exacto. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sí nos damos cuenta por qué Abraham fue amigo de Dios, hermanos? Porque había un vínculo entre ellos tan grande como la de dos grandes amigos. Terminemos. Hermanos, lo ocurrido entre Abraham y su hijo Isaac, particularmente en el monte Moriah, se convirtió en un tipo. Recuerden ustedes que un tipo es una sombra de un suceso, un evento, un personaje o un acontecimiento en el Antiguo Testamento que va a tener un cumplimiento perfecto más adelante, años después o en el Nuevo Testamento. De tal manera que el tipo es la imagen, la sombra, mientras que el cumplimiento es el antitipo.
Isaac es un tipo de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque era el hijo único. Jesús era el hijo unigénito del Padre. Isaac cargó la leña para su sacrificio. Jesucristo cargó la cruz. Isaac caminó entre dos personas. Jesús estuvo entre dos ladrones. Fue al monte Moriah, donde fue la zona donde fue igual nuestro Señor. Se sujetó a la voluntad de su Padre, como Jesús se sujetó a la voluntad del suyo. Isaac estuvo muerto en la mente de su Padre y resucitó al tercer día después de ser salvado. Pero Jesús literalmente murió y resucitó al tercer día. Es maravilloso cómo Dios, hermanos, fue trabajando en la fe de este hombre, en su carácter. Cómo la espera valió la pena y cómo lo que le enseñó a este hombre viejo y a este pequeño muchacho es algo que trasciende el tiempo, hermanos, y que sigue vigente para nosotros. Y mientras no vuelva el Señor, seguirá vigente para las futuras generaciones. Dios siempre tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Y recuerden, no necesitamos entender las cosas, simplemente necesitamos obedecer a Dios, creer a Dios, amar más a Dios que todas las cosas. Y entonces Él va a honrar esa fe que nosotros depositemos en Él. Él nos conoce. Quiera Dios que cada uno de nosotros reaccionemos ante las circunstancias de la misma manera que Abraham, incluso aunque Él nos pida lo más valioso que nosotros tenemos. Dios en realidad nunca ha pedido sacrificios humanos. Abraham no lo sabía. Nosotros lo sabemos hoy, porque Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. En realidad no quería la vida de Isaac, simplemente quería que Abraham reafirmara que su amor hacia él era más grande que el que tenía hacia su hijo, y quería enseñarle a su hijo que ocuparse en lo espiritual es mucho mejor que preocuparse por lo material, porque Dios nos va a proveer lo necesario. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Repasen sus notas, sigan leyendo. Creo yo que en lo que viene ya vamos a ir, siempre digo un poquito más rápido, aunque siempre termino deteniéndome, pero por favor estén leyendo porque yo doy por hecho también que ya muchas cosas que estamos nosotros mencionando, pues ustedes ya las conocen. Algo interesante también aquí, hermanos, es que ah, allí donde fue ofrecido Isaac, terminó construyéndose el primer templo, por ejemplo. Hay muchas cosas valiosas aquí en este capítulo de Génesis, hermanos. Decía yo hace rato, no puedo lamentablemente profundizar en todo, pero espero que lo que vemos aquí sirva como una buena base, una buena herramienta para que cada uno de ustedes pues tengamos un panorama más grande respecto a lo que es la palabra de Dios. Quería ver lo de la muerte de Sara, pero eso vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Vamos a hacer una oración si no hay dudas o preguntas y nos vemos la próxima clase, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta lección tan grande que hay en este capítulo 22. Danos sabiduría, Padre, en tu palabra y conforma en nosotros, como cristianos, una relación de amistad como la de Abraham contigo, así como Abraham una relación de paternidad con su hijo. Haz de nuestros hijos, Señor, muchachos, señoritas obedientes, Padre, amorosas también hacia ti. Y que el Señor, obedecer tu palabra siempre sea la prioridad de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Creo que no pregunté si había preguntas. Ahora sí que no pregunté si había preguntas. ¿Sí quedó todo claro, hermanos? ¿Alguien quería
¿Opinar algo? No, hermano. ¿No? Excelente. Entonces, si Dios lo permite. Ah, Sandra, Buenas noches. buenas La noches. nosotros, porque, por ejemplo, mi hija, la menor, estaba acostumbrada o está acostumbrada que cuando conozco a alguien, lo primero que hago es compartirle de Cristo. Y en una ocasión me dijo, oye mamá, y a mi doctora, porque tiene su médico aquí en la esquina, dice, ¿y a la doctora ya le compartiste? Le digo, no, hija. ¿Y cuándo le vas a compartir? Sí, De hecho, ella me decía, bueno, no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho, no? Y le digo, pues le vamos a sí. compartir los dos, y lo hicimos. Entonces, pues sí, los hijos Ajá. hacen lo que ven de uno, ¿verdad? Así es. Así Nada es, más. hermano. Gracias. Gracias. Muy bien, hermano. Pues nos vemos en la próxima clase, hermanos. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga, que descansen, que pasen buenas